¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que es clave en los tiempos que vivimos en función de los intereses colectivos que nuestro país debiera analizar para los tiempos que vienen. Ya no para los que corrieron hacia atrás, sino mirando al futuro para resolver los problemas que este coloniaje económico, político, social y cultural le está imprimiendo al país. Ya está claro cuál es el rumbo económico que está siguiendo el presidente Javier Milei y cómo entrega a la Argentina a intereses extranjeros, con ciertas complicidades que tienen que ver también con algunos compatriotas, con algunos gobernadores, que no tan solo proponen la entrega del patrimonio argentino, sino que además son funcionales a objetivos que tienen que ver con otros intereses y no los que nuestros próceres, casi héroes nacionales o argentinos, a través de la historia contemporánea le han dejado como legado a estos líderes políticos que parecen haberse olvidado justamente de ese mandato nacional para la custodia del interés patriótico, soberano, justo y necesario en estos tiempos en donde miles y miles de compatriotas desclasados no entienden de dónde vinieron y quiénes fueron los que los trajeron hasta acá para cuidar lo obtenido y pensar en un futuro mejor. Una crisis económica, financiera, cultural y política que tiene exponentes realmente importantes y que hay que analizar para un recambio generacional ya urgente. La falta de la representatividad política en nuestro país tiene consecuencias gravísimas. Si no, pregúntenle a nuestros barrios populares que el 70% ha votado a Milei. En donde parece que el peronismo se dedica a hacer, mejor dicho, el campo nacional y popular abandonó ciertas banderas como la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Porque en cada una de esas casas de nuestros compatriotas que el Estado puso un techo en la cabeza, que le puso cloaca, gas, agua, que lo acompañó en subsidios a la energía, al transporte, a los servicios públicos, al gas, a los combustibles, se olvidó. Y ese es el desafío, volver a reconquistar un pueblo que no encuentra en estos liderazgos una representación o al menos una agenda que los movilice a militar una idea política, un proyecto que se transforme en un proyecto de vida colectivo y no solamente en el individualismo de las bancas, como suele suceder. Porque a pesar del descontento social, la pregunta es por qué nuestro pueblo está dispuesto a soportar una inflación acumulada del 280% en 6 meses. ¿Se entiende? ¿Por qué nuestro pueblo está convalidando que, por ejemplo, hoy a la mañana te hayan aumentado el combustible nuevamente y que en lo que va del mes ya sufrió 3 ajustes? ¿Por qué nuestro pueblo está dispuesto a soportar la quita de medicamentos, la quita de obras sociales, flexibilizaciones laborales, y está dispuesto a convalidar un modelo de ajuste como el que propone Milei? Ese es el desafío del peronismo. Si quiere volver a conquistar otra vez esos corazones que hoy están defraudados, desmotivados y desencantados con la actual estructura política, no importa los cargos, no importa las personas, sino importa el modelo, a nuestro humilde entender, a mi humilde entender, que propone soportar el castigo del verdugo aún en las propias mesas de lo que siempre cuidó el peronismo o el campo nacional y popular, que es la mesa de los argentinos de la clase media y las clases populares, las clases más humildes. Porque aguantar tarifazos de luz, de gas
y de agua en un 700, 500 y un 400%, debe tener algún lugar de reflexión de la organización. Porque la caída del consumo de yogures, de leche, de quesos, de asado, sí, de asado, de choripanes, y de lo que históricamente el peronismo cuidó, que es la mesa popular. En el país de las vacas, lo único que nos queda a los argentinos es mirar del otro lado del vidrio, parece. Y hay una sociedad que convalida esto. Tanto fue el daño que se le hizo a nuestro pueblo para que se olvide tan fácilmente de la caída o la pérdida del salario o la pérdida del empleo o del poder adquisitivo para, insisto, convalidar un modelo como el de Javier Milei. Esa es la pregunta de hoy. Porque esta estrategia de shock, esta estrategia tan nociva para millones de familias en nuestro país, va a tener consecuencias ahora, en Navidad y Año Nuevo. Porque seguramente este rol en el que han dejado al peronismo de contención, de barrera de contención, de administración de miseria, no es el camino. Administrar la miseria con decisiones miserables no salva a nuestro pueblo de la miseria, sino que pone a los miserables a administrar algo que no le pertenece. Y el desafío, me parece, es poder reconquistar con propuestas, con sabiduría, pero con una enorme vocación de servicio, de entender y de asumir errores propios y ajenos. Y trabajar en la motivación, primero, de los soldados de la trinchera. Porque difícilmente se puede avanzar si nuestros soldados están desmotivados, desprotegidos y sin herramientas. Y la mejor herramienta que supo tener el peronismo es la militancia. Y esa militancia hoy está inactiva, desactivada, desmotivada y sin liderazgo. ¿Cómo explicarle a nuestra militancia que los tiempos cambiaron? Que la tecnología ha superado en muchos aspectos la búsqueda de la verdad y que se mal utiliza a la tecnología para el adoctrinamiento masivo. Y si hoy no tenés un celular en la mano, si es que tenés saldo, no podés militar. Si no pudiste pagar el teléfono, seguramente no vas a poder compartir un reel, una historia o un corto. Porque en ese bombardeo de información se pierde la sensibilidad de la calle, el contacto con el vecino, que cada tanto la militancia le lleva una torta, si es que forma parte del padrón electoral y no hay una campaña en el medio. Entonces, es importante, más allá de la estructura mediática, política, que se armen en cada uno de los estamentos, me parece que es importante tener cosas claras, porque hace un par de horas parece que muchos se olvidaron del legado que nos han dejado nuestros antecesores. Porque, mira, es muy fácil hablar, si yo te digo, es muy fácil hablar de soberanía como en términos generales, mientras dejo que los ingleses sigan acumulando empresas y capitales que se llevan el petróleo que te pertenece a vos y a mí, que se lleven el gas y el petróleo que nos pertenece a los argentinos, con esta doble vara, que también los gobiernos, e insisto, lo lamento, pero aquí hablamos sin eufemismos. Porque si no, no se alcanza a comprender las contradicciones del campo nacional y popular.
Porque decir defender Malvinas no alcanza, no es suficiente si no se saca el radar inglés instalado en Tolwyn. Decir que defendemos el gas y el petróleo y la soberanía argentina y dejar que nos rodee la manzana capitales británicos que exploran el gas y el petróleo en nuestras cuencas es un doble estándar y un doble discurso. Eso lesiona a nuestros compatriotas, ¿entendés? Eso desmotiva. Entonces, si yo te digo que quiero defender al Estado como forma de gobierno y privatizo el 90% del Estado, es un doble discurso que nuestro pueblo ya, mirá, si hay algo que te venimos repitiendo acá, es que hay muchos que con este doble discurso te toman por boludo. Y nuestro rol es darte un poquito más de claridad. Porque, ¿qué pasaría? Mirá, te voy a contrastar dos cosas que sucedieron entre ayer y antes de ayer. ¿Qué pasaría si los que creemos que la industria argentina, que la industria nacional, que el patrimonio de los argentinos y argentinas corre riesgo? No es ninguna novedad. Porque muchos te proponen, bueno, vamos a ponerle un freno a mi ley. Che, ¿y la propuesta o solo el freno? No, vamos a defender Aerolíneas Argentinas. Sí, ok, pero los diputados y senadores te votaron todo en la Cámara. No, vamos a nombrar al presidente de la Patagonia, de las Provincias Unidas del Sur. Ajá, Nacho Torres, el presidente que eligieron los gobernadores patagónicos, entre ellos Gustavo Melella, se acaba de rendir a los pies, como un felpudo más, de Javier Milei. ¿Cuál es la defensa? Y vuelvo a esto, ¿qué pasaría si mañana dicen, bueno, vamos a privatizar Aerolíneas Argentinas y los gobernadores van a ser parte del paquete accionario? ¿Se van a olvidar del rol que cumple Aerolíneas Argentinas en la conectividad nacional? ¿O va a pasar lo mismo que con YPF? Que van a decir una cosa y van a terminar haciendo otra. Espero, y ojalá, yo voy a contestarle a cada uno de los legisladores que me envió mensajes ayer y hoy, y todo aquel que lo requiera para defender el interés nacional. Y lo repito una vez más, sin eufemismo, lamento que el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, forme parte del desguace de YPF y que se preste a los objetivos internacionales de otros países para desmembrar una empresa nacional como la empresa de bandera que tanto nos costó recuperar. Lamento profundamente que en los términos que ni los intendentes, ni los concejales, ni la clase política en general se haga la distraída, se haga los boludos en un tema tan sensible al interés nacional. Espero que el fiscal de Estado tome cartas en el asunto y pida del primer al último acuerdo que se está firmando y se firmó ayer a espaldas del pueblo fueguino. Lo siento. No me voy a hacer el boludo en algo que realmente comprendo y que me gustaría discutir, debatir, no para que me dé la razón, sino para que saquemos el mejor provecho posible para sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la miseria, en la cual también esta clase política es culpable. Entonces, ¿de qué se trata el juego del toma y daca? ¿Qué recibe Tierra del Fuego a cambio de la salida de YPF? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se debilita y quién se fortalece? Insisto, lamento haber visto representantes de los trabajadores formando parte del desguace y el desmembramiento de una empresa como YPF, que ha construido a lo largo y ancho del país ciudades enteras, y que el sueño de Mosconi queda en el olvido cuando decía que entregar nuestro petróleo y gas era casi como entregar nuestra bandera. Sepan que la historia los va a juzgar como lo que son, unos verdaderos traidores al interés nacional.
porque de otro modo se le hubieran exigido que cumplan las cuestiones contractuales, que cada una de estas empresas que están hoy en Tierra del Fuego no garantiza un puesto de trabajo. Y si no lo hace, a patadas en el culo hay que hacer cumplir un documento que lo firmaron los legisladores, ¿eh? No yo. Porque si por mí hubiera sido, no muchachos, ustedes no entienden que hay un interés nacional por sobre el interés coyuntural de pagar sueldos, de tener ínfulas de petroleros, de creerse arriba de un pedestal cuando ya están de salida. Porque o nos vamos a quedar solamente con los pasivos ambientales que nadie sabe, que nadie conoce, que nadie audita y que se firman en Buenos Aires, no se firmó en Tierra del Fuego. Eso tiene dentro de lo que simboliza, ¿viste cuando te dicen estamos cansados que se escriban los destinos de nuestra provincia detrás de un escritorio en Buenos Aires? Ayer lo viste al gobernador, al presidente de IPF y los representantes de los trabajadores firmar detrás de un escritorio los destinos de los hidrocarburos en Tierra del Fuego en Buenos Aires, no en Ushuaia, ¿eh? Ese doble discurso con doble moral es el que daña a nuestra clase popular. Porque por un lado decimos defendemos la soberanía y la entregamos, defendemos la soberanía y la entregamos. ¿En serio? ¿Ustedes creen que gente sin experiencia alguna y que, a ver, sin ofender a nadie, no hablo de las personas, hablo de las instituciones? Las personas vamos y venimos, estamos y no estamos, y no se trata de eso, sino que se trata del interés colectivo. Como perteneciente al pensamiento nacional de un movimiento que ha sabido custodiar el interés de la patria, como el movimiento nacional justicialista. Y haciendo honor a los que nos creemos dentro de ese espacio, sabemos que no es el camino el que está recorriendo el gobierno provincial. Y se lo hemos hecho saber, y si no lo sabe, gobernador, más de una oportunidad he tenido la posibilidad de decírselo, y no he cambiado de opinión. Formar parte del desmembramiento del aparato productivo nacional sin el músculo de lo que representa YPF con el 51% que le pertenece al Estado, usted se está haciendo cargo de algo que no le pertenece, que es de todos los fueguinos. O nos van a quedar, como dice el dicho, porque parece que en esta oportunidad las penas son de nosotros, y eso serían los pasivos ambientales y lo que deja YPF al retirarse, y las vaquitas son ajenas porque se las llevan a vaca muerta, ¿no? Hablando de vaca. Por eso, ¿qué pasaría si corre la misma lógica Aerolíneas Argentinas? ¿Van a decir que es un beneficio? ¿Qué pasaría si Fabricaciones Militares hace lo mismo? Porque lo mismo está pasando con Nucleoeléctrica Argentina, con los ferrocarriles, con el litio, con el oro y con un montón de situaciones en nuestro país. ¿Qué pasa con Enarsa, con AISA, con el sistema nuclear, con el Banco Nación, con Vialidad Nacional, con Parque Nacional y así podemos seguir un rato largo? ¿No? ¿El discurso es el mismo? ¿O solamente se acomoda el discurso a la política de acuerdo a la billetera? De acuerdo a lo que entrega cada uno de estos outsiders de la política. Porque el beneficio del saqueo que está viviendo nuestro país tiene estas complicidades, disfrazadas de nacionales y populares, enmascaradas detrás de otros objetivos. Vaya a saber en qué lugar de la provincia de Buenos Aires comprando campitos y vacas. Porque BlackRock está muy atento. Porque el país está atento a lo que hace Amazon, a lo que hace Monsanto, a lo que hace Facebook, sí, a lo que hace Hayden Davis, a lo que hace la coimera del presidente, aunque todavía la justicia no haya llegado ni haya tocado su puerta. Porque se viene algo mucho más grave que
como te digo siempre, para que no te tomen por boludo, dejar hacer también es estar de acuerdo. La flexibilización laboral que está en marcha, no te van a hablar de eso. De las privatizaciones que están corriendo al mejor postor en nuestro país, tiene algunos cómplices, entre ellos los gobernadores. Porque de otro modo se pondrían exigencias mayores para cumplir lo que ya está firmado. Ni siquiera te estoy diciendo, porque mira, y esto quiero dejarlo en claro, o por lo menos que quede aquí, si no lo mira nadie, es una posibilidad, pero me parece que alguien en algún momento se va a plantear esto que te voy a decir. Si Terra Ignings fuera tan importante para el gobierno y la estrategia provincial, en esta foto, ¿sabes quiénes faltaron en la foto de la entrega o la huida de YPF de Tierra del Fuego? Faltaron los intendentes y los legisladores. ¿Te preguntaste por qué no están ahí? ¿Ustedes se preguntaron por qué se hizo en Buenos Aires y no en Tierra del Fuego, donde están los yacimientos que abandona YPF? ¿Qué está pasando hoy en el campo? Por eso a veces para una discusión se necesitan dos y para convalidar una entrega se necesita la legislatura, amigo. Ahora les toca a los legisladores asumir el rol con las consecuencias que solamente la historia conoce y va a conocer. Vamos a ver cómo se comporta cada uno cuando le lleguen los pliegos, las condiciones y a ver si soy claro, las cláusulas de confidencialidad que forman parte de este proyecto. ¿Te las contaron a vos, verdadero dueño de los recursos naturales? A mí me da la sensación de que no. ¿Alguien tiene el proyecto completo en sus manos para debatirlo? ¿O se van a esconder los legisladores en el edificio de Ushuaia a debatir algo que es del pueblo fueguino? ¿A escondidas? ¿En serio? ¿Sin debate? ¿De verdad? Bueno, no esperen. Después, estos son los momentos en donde uno, o por lo menos los que militamos al campo nacional y popular, los que creemos que hay que modificar, hay que ampliar, hay que debatir, hay que discutir y hay que realizar un recambio generacional con ideas un poco más elaboradas que esto. Realmente esto es poco serio. Y si vos mirás, yo te pregunto, los que viste en la foto sentado con el gobernador y con Marín, ¿a cuántos conoces de ahí? ¿Quiénes son? Porque si vos supieras quiénes son, sabrías qué interés defienden. Pero eso no va a pasar. Por eso, pido que te quedes hoy en este programa porque la máquina de generar pobres sigue en marcha. Porque los tarifazos van a seguir, porque los subsidios se van a seguir quitando para enviar mayor cantidad de dinero a las corporaciones y porque la farsa de muchas veces que propone la democracia, estos farsantes que utilizan a la democracia como herramienta de enriquecimiento personal y con otros intereses, va a continuar. Todo va a depender de lo que estén pensando para el 2027, amigo. ¿Sabes por qué? Porque después son los mismos que te vienen a prometer lo mismo que te prometieron hace mucho tiempo. Y les voy a decir algo que a mí particularmente me preocupa. Si no cambian la metodología, si no cambiamos entre todos la forma de militancia, de propuesta, de elaboración de proyectos para un nuevo recambio generacional que lleve proyectos que solucionen los problemas de la cotidianeidad de nuestros vecinos, prepárense para tener un gobernador libertario e intendentes de la libertad avanza. Yo se los advierto desde aquí.
Se lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Prepárense para perder de manera categórica, como fue la tragedia en los barrios populares, de cosas que pueden resolver y no resuelven. Y esas también son decisiones políticas. Bienvenidos a un nuevo programa de No Somos Neutrales aquí, por Radio Más en la 104.9. Ya volvemos.